Muy buenas noches. Soy la doctora Nadina Rubio, vocal de Reumatología Pediátrica del Consejo Mexicano de Reumatología. Y siendo las 20 horas, les doy la bienvenida en nombre del Consejo Mexicano de Reumatología a la ponencia de esta noche, la cual estará a cargo del doctor Miguel Ángel Villarreal Alarcón. El doctor Villarreal es jefe de enseñanza de posgrado de reumatología y profesor del Servicio de Reumatología y del Departamento de Medicina Interna del Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González de la Universidad Autónoma de Nuevo León, aquí en Monterrey. Además, es consejero titular del Consejo Mexicano de Reumatología e integrante de varios grupos de estudio, como es el EuroMIE, para el estudio de las miopatías inflamatorias. Esta noche, él tratará el tema de enfermedad mixta del tejido conjuntivo. Bienvenido, doctor Villarreal. Muchas gracias, doctora Nadina Rubio, por su presentación. Vamos a iniciar ahora con la presentación. Muchas gracias a doctora Mónica Vázquez del Mercado, presidenta del Consejo Mexicano de Reumatología. Buenas noches a los profesores y a los residentes. Vamos a iniciar aquí con la presentación que enseguida vamos a iniciar. Me dicen, por favor, si ahí ya se está viendo la presentación. ¿La pueden ver ahí la presentación? Sí, ya se ve, ya se ve. Muy bien. Pues vamos a hablar esta noche de una enfermedad que es la enfermedad mixta del tejido conjuntivo. Y para esto vamos a remontarnos a 2 siglos atrás. Y cuando el doctor Sir Jonathan Hutchinson, discípulo del doctor Payet, mencionaba en uno de sus escritos en el British Medical Journal, dentro del espectro del lupus hay ejemplos de formas mixtas de la enfermedad en la que es imposible nombrarlas en forma concisa sin emplear nombres híbridos. Esto fue hace 140 años y en ocasiones parece que esto no varía mucho hasta la actualidad. Antes de iniciar a hablar con detalle de la enfermedad mixta del tejido conjuntivo, es conveniente poner en precisión algunos de los diferentes nombres y términos para poder aplicarlos correctamente. Y así podemos decir que en las enfermedades autoinmunes del tejido conjuntivo podemos hablar de lo que es una enfermedad difusa del tejido conjuntivo, lo que es la enfermedad indiferenciada del tejido conjuntivo, los síndromes de sobreposición y finalmente la enfermedad mixta del tejido conjuntivo. Existen, reconocidas hasta el momento, 6 enfermedades difusas del tejido conjuntivo, que son las que ustedes ya conocen de sobra, que es el lupus eritematoso sistémico, la esclerosis sistémica y enfermedades agregadas, las miopatías inmunomediadas, la artritis reumatoide, el síndrome de Sjögren primario y la enfermedad mixta del tejido conjuntivo. La enfermedad indiferenciada del tejido conjuntivo es cuando en una persona tenemos varios síntomas, por ejemplo, fenómeno de Raynaud, artralgias sin artritis, síntomas esofágicos inespecíficos, fatiga y mialgias pero sin miositis y la presencia de anticuerpos antinucleares. Todo esto, si lo reunimos, nos dan la orientación y la pista de que hay una enfermedad autoinmune del tejido conjuntivo, pero reuniéndolas todas no llegamos a conclusión de esto puede ser que una enfermedad, una persona permanezca así o que varíe y cambie hacia otra enfermedad. Otra puede llegar a ser tan delicado como que exista necrosis de pulpejos de los dedos, como en esta paciente con enfermedad indiferenciada, que finalmente cicatrizaron y aunque quedaron un poquito romos los dedos, pero se reintegró completamente.
Otros son los síndromes de sobreposición, que este concepto va a hablarnos de lo que son la presencia de dos enfermedades bien definidas del tejido conjuntivo y juntas en la misma persona. Se ha observado que hasta 25% de las enfermedades bien definidas en su evolución han pasado por esta etapa. Y así podemos hablar de las más conocidas, como la escleroderma con artritis reumatoide o escleroartritis, la esclerodermatomiositis, que es la sobreposición de escleroderma y dermatomiositis, el lupus, que es artritis reumatoide y lupus eritematoso generalizado. Una de las más frecuentes y que puede causar dificultad diagnóstica diferencial con la enfermedad mixta es el esclerolupus, que es la mezcla de una sobreposición entre la escleroderma difusa y el lupus eritematoso generalizado. El lupogren, que es la mezcla de lupus y Sjögren. Y aquí me detengo en una área de las superposiciones de enfermedades autoinmunes hepáticas con alguna de estas enfermedades. Mientras que en la enfermedad mixta del tejido conjuntivo, lo que vemos aquí en este diagrama de Venn, de acuerdo a la teoría de conjuntos, vemos cómo existen aquí la esclerosis sistémica, el lupus eritematoso generalizado, la artritis reumatoide y las miopatías inflamatorias inmunomediadas. Este núcleo azul que vemos aquí y que en su interior tiene un área que no es compartida con ninguna de las enfermedades previamente mencionadas, es lo que constituye la enfermedad mixta del tejido conjuntivo. Una enfermedad por sí misma, que este fue el doctor Maurice Kahn de Francia quien ideó este esquema. En el año de 1972, en la revista American Journal of Medicine, apareció en el número de febrero del 72, escrito por el doctor Gordon C. Sharp de Columbia, Missouri, junto con el doctor Eng Tan, un artículo llamado Enfermedad mixta del tejido conjuntivo, un síndrome de enfermedad reumática aparentemente distinta, asociada a un antibiótico, a un anticuerpo específico contra un antígeno nuclear extraíble. Aparecer aquí, con todo respeto al doctor Gordon Sharp, pero no, sí lo estableció como un síndrome distinto, pero sin darle aún la categoría de una enfermedad que ya con esto se reunía. ¿Cuáles son de las cosas que caracterizan a la enfermedad mixta del tejido conjuntivo? Una es la especificidad a dirigirse a la ribonucleoproteína, principalmente de la ribonucleoproteína, el péptido de 68 kilodaltons, que tenemos aquí junto con el área C de la ribonucleoproteína llamada SNUR o pequeños ribonucleoproteínas. ¿Cuál va a ser la función que van a tener estas moléculas? Tienen una función en la conversión o en la transmisión de RNA de la fase de pre-RNA mensajero a RNA mensajero, que es lo que se encargan de hacer los péptidos pequeños ribonucleoproteína y el espliciosoma. Espliciosoma es un anglicismo. Los otros nombres más correctos en español serían el ayuntosoma o ayustosoma o el empalmosoma, porque en realidad lo que hacen es cortar y empalmar parte de los intrones del pre-RNA mensajero, cortan un segmento y unen los segmentos que quedan. O sea, eso es lo que se llama ayustar o cortar y empalmar, y que es un término más adecuado en español como ayuntosoma o ayustosoma o empalmosoma que el espliciosoma, pero sancionado por el uso queda espliciosoma. Entonces aquí lo que hacen es cortar un segmento y lo liberan y ya se forma el RNA mensajero como debe de ser. Aquí lo tenemos en otro esquema. Los ribonucleoproteínas pequeñas con otras proteínas auxilian en quitar un segmento que se llama intrón, a diferencia de los exones. Esto sería el pre-RNA mensajero. Los exones no son codificantes de proteínas. Los exones sí son codificantes, el intrón no es codificante, solo es modificador y es prescindible, y en esta manera hace un lazo y lo elimina, como lo tenemos aquí. Esa es la función que tiene la célula.
esta molécula a la cual se va a dirigir el anticuerpo anti-U1-RNP. ¿Cuáles serían los datos que tienen los pacientes con enfermedad mixta del tejido conjuntivo? Habitualmente son mujeres de entre 27 y 47 años de edad, con una media de edad de 37 años. El sexo femenino predomina con mucho sobre el sexo masculino, hasta 16:1. Algunos más conservadores dicen que 8:1. La prevalencia es de 3.8 por 100.000 habitantes. Lo que tenemos en esta enfermedad no es algo frecuente. ¿Cuáles son las manifestaciones de las cuales se van a afectar generalmente problemas artral, apaguen sus micrófonos, por favor. Semanas o meses antes de que venga a la primera visita. Y otras manifestaciones más específicas de cada sistema, ya sea en forma simultánea o secuencial. Lo más frecuente, y esto lo tenemos que tener en cuenta en el concepto de enfermedad mixta, para la adecuada vigilancia, es que es secuencial. Es raro que encontremos todos los sistemas tomados de manera simultánea. La mayor parte de los sistemas van a estar involucrados: piel, articulaciones, músculo esquelético, pulmón y riñón. Y continuando con las manifestaciones, una de las manifestaciones mucho más frecuentes y en ausencia de la cual sería difícil, es discutible hacer el diagnóstico de enfermedad mixta, es el fenómeno de Raynaud, que mínimo debe ser 2 fases. Y si no, es que sean las 3 fases, pero incluso aunque sean 2 fases, lo que es primordial es que exista la fase de vasoespasmo o de palidez, como vemos aquí en las falanges distales en esta paciente. Es raro ver, se describe en la literatura como 90%, pero en realidad puede subir hasta 98%. Es sumamente raro que una persona con enfermedad mixta no tenga fenómeno de Raynaud. El otro síntoma y signo, porque en ocasiones lo siente primero el paciente antes de que sea observable por inspección, es el edema de dedos y de manos, como lo que podemos ver aquí. Y se describe o se observa en nuestros pacientes y los de todos ustedes con enfermedad mixta, que es la enfermedad que causa los edemas de mano más intensos de todas las enfermedades autoinmunes, siendo seguida después por escleroderma y el síndrome de Crest. Aquí tenemos otro persona con edema de dedos y manos. Aquí tenemos además este signo de sal y pimienta que podemos ver aquí en las articulaciones interfalángicas distales. No todos los edemas de dedos y manos que veamos van a ser por enfermedad mixta o por enfermedades de tejido conjuntivo. Les comparto este cuadro clínico. Hombre de 22 años de edad que se queja de sentir tensión y estiramiento en sus dedos y manos al momento de utilizarlas en su trabajo. Es mecánico en un taller de uso de lubricantes y cambio de aceite. Podría parecer que fuera una enfermedad autoinmune, pero en realidad lo que es una dermatosis por que está simulando una edema de manos por enfermedad autoinmune. También puede verse simultáneamente, como podemos ver aquí, el edema en la frente que tenemos aquí, como este godete a la presión. Esto es en las primeras fases, cuando existe, junto con el edema de dedos, edema de cara. Es condición sine qua non que haya pasado la persona primero por fase de edema de dedos y de manos antes de pasar a esclerodactilia. Miguel. Por evolución, sí. Miguel, perdón. Adelante. Hay demasiada interferencia con muchas personas que no hacen caso, inclusive están sin camisa y están con los micrófonos y el video prendido. Se ha insistido mucho, perdón que te interrumpa, y casi no se te escucha. Si puedes hablar un poco más fuerte, te agradecería, y a todos también, por favor, por respeto al pueblo. Gracias. Muy bien. Vamos nada más aquí a hacer aquí una...
poner un detalle técnico aquí. Muy bien, continuamos. Eso es lo que veíamos aquí. Y comentaba que la esclerodactilia también es algo sumamente frecuente. La artritis va a ser más común y grave que la que se observa en lupus eritematoso, pero habitualmente menos que la de artritis reumatoide. Aproximadamente un 60% van a desarrollar artritis con deformidades, siempre y cuando no se inicie tratamiento adecuado y a tiempo. Pueden presentar erosiones marginales y un pequeño grupo van a tener artritis mutilans. 60% de los pacientes de enfermedad mixta pueden tener factor reumatoide positivo y el antipéptido citrulinado se va a ver hasta en el 66%, que obviamente serían en quienes más se va a observar las erosiones marginales y la predisposición a deformidad si no se trata adecuadamente, como en esta paciente que tenemos aquí, que tiene artritis con deformidad y también tiene algo de artritis mutilans con ya iniciación, como verán aquí en sus pulgares, de dedos en catalejo, como estamos viendo aquí. Si se integran los datos de esclerodactilia, artritis, datos de participación muscular, participación como la dermatomiositis, podemos tener un hallazgo que se llama la mano de enfermedad mixta, como es lo que tenemos aquí en esta joven paciente de 23 años de edad. Vemos cómo existe aquí el aumento de volumen por la sinovial a nivel de las muñecas, por artritis, cómo existen los dedos fusiformes por edema de dedos y terminan algo en forma de punta por disminución de volumen del tejido blando por fenómeno de Raynaud recurrente que ha disminuido el tejido blando por isquemia. Y aquí tenemos pápulas de Gottron. Esto es lo que sería una clásica mano de enfermedad mixta, que en algunas ocasiones se llega a ver esto. Un método diagnóstico que no utilizamos, pero si teóricamente lo llegáramos a utilizar, así es como se vería, una termografía, en la que veríamos cómo se ve a nivel de las muñecas, el enrojecimiento en la termografía, que es por el calor de la sinovitis, en ambas manos, forma simétrica, y las puntas de los dedos azules que tenemos aquí por el fenómeno de Raynaud. La miositis en la enfermedad mixta del tejido conjuntivo se va a observar hasta el 80% de los pacientes. Afortunadamente, la debilidad que vamos a ver en ellos no es tan intensa como se puede ver en las miopatías inflamatorias idiopáticas. La elevación de CPK, de TGO y de DHL, de aldolasa, que vamos a tener van a ser menos intensos y cambios de dermatomiositis van a ser mucho menos frecuentes. Y tienen mucho mejor respuesta al tratamiento, de manera que en ocasiones es posible iniciar tratamientos en que se puede usar la mitad de la dosis de esteroides. Otro dato que podemos tener en enfermedad mixta del tejido conjuntivo es la perforación del tabique nasal, como la podemos ver aquí en esta paciente, de las pocas enfermedades que dan y que no sean vasculitis, que dan perforación de tabique. La participación en el aparato digestivo va a ocurrir frecuentemente, hasta en el 80% de los pacientes. Cabe decir que la mayoría, aunque sea sumamente frecuente, van a ser asintomáticos. Vamos a tener alteración en la motilidad esofágica, que va a ser lo principal. Ahorita lo vamos a ver a detalle. Rara vez puede haber vasculitis mesentérica, puede complicarse por síndrome de mala absorción, por fibrosis de la capa media intestinal y los plexos mientéricos de Auerbach. Puede haber hepatitis autoinmune sobreponiéndose aquí y la presencia de pseudodivertículos. Eso sería una de las formas en que clásicamente se ve un esófago en enfermedad mixta, aunque aquí todavía se alcanza a ver que el esfínter esofágico interior es todavía es suficiente. Vamos a tener que la parte de tercio superior, tercio medio y más intensamente tercio inferior
tienen una hipomotilidad bastante marcada. Si usamos otro estudio más sensible, como es la esófago-manometría de alta definición, habitualmente antes era la esófago-manometría de 3 canales. Esta es de 30 canales, que son las flechas que ustedes pueden ver aquí. Abarca desde faringe hasta pasando el esfínter esofágico inferior. Aquí en el esquema A, lo que podemos ver es un esófago de funcionamiento normal. Aquí a más rojo o azul es más presión muscular. Aquí tenemos en el esfínter esofágico inferior, tercio inferior del esófago, algo de contracción en el tercio medio y un poquito ya pasó la onda peristáltica hacia medio e inferior y aquí ya no vemos la contracción en el tercio inferior del esófago. Sin embargo, aquí como en el cuadro B, lo que pueden ver ustedes es esta disminución a nivel de tercio inferior, medio y tercio superior, como pueden ustedes ver aquí. Luego, si vemos aquí en los otros esquemas que tenemos en nuestro esquema, es que estaba silenciando unos micrófonos, perdón, que tenemos aquí, unas disminución aquí. Queda algo de respuesta aquí en el esfínter esofágico inferior, pero aquí prácticamente disminuido en el tercio inferior y medio. Y queda algo de contracción aquí en el tercio superior. Y aquí prácticamente ausencia de función en el esquema D. En corazón lo que vamos a ver es algunas cosas como la pericarditis en un 10% de los pacientes, que la mayor parte de las veces cursa asintomática. 20% de las veces van a tener un electrocardiograma normal en forma de hipertrofia ventricular y conducción anormal por interrupción por fibrosis en los ejes de conducción eléctrica del corazón. Puede haber miocarditis. Y una cosa es que, como en demás enfermedades autoinmunes del tejido conjuntivo, el riesgo cardiovascular en forma intrínseca está incrementado. Y esto se suma si tenemos hiperlipidemia, hipertensión y además si la persona tiene tabaquismo. Por eso es algo que hay que fijarse muy bien en esto y que más tarde lo voy a volver a comentar. En pulmón, aquí la mayor parte de las veces, aunque una cuarta parte de los pacientes lo tiene, son asintomáticos y en lo que tenemos que tener más atención es en el lado vascular del involucro pulmonar en forma de hipertensión pulmonar, que es la primera causa de muerte en estos pacientes. También con menos seriedad es el derrame pleural y puede existir fibrosis intersticial. ¿Cómo vamos a hacer detección temprana en estos pacientes? Va a ser con espirometría, con difusión de monóxido de carbono y TAC de tórax de alta resolución. Eso sería sobre todo para fibrosis intersticial temprana o para enfermedad pulmonar intersticial. Mientras que la DLCO tiene una doble utilidad para la enfermedad intersticial y además la hipertensión arterial pulmonar. Puede estar disminuida y la confirmamos con ecocardiograma, que es una prueba de escrutinio en la cual podemos ver si está, de acuerdo a los criterios nuevos de hipertensión arterial pulmonar, arriba de 20 milímetros de mercurio. Pero la forma correcta de medirla en caso de que se vaya a iniciar un tratamiento es por cateterismo cardíaco derecho, para verificar la presión. Aquí vemos en esta imagen de TAC de alta resolución cómo tenemos en la parte periférica del pulmón existe una red de vidrio despulido que tenemos aquí, y más hacia el centro del pulmón lo que tenemos es una formación de panal de abeja. Pero aquí todavía esto es tratable, el área que tenemos aquí de vidrio despulido. Claramente podemos ver que existe una complicación que es la hemorragia pulmonar por hemorragia alveolar difusa, y esto que tenemos aquí es el reporte del segundo caso
hasta el momento en que se reportó en el 89 por Jorge Sánchez, Gabriela Césarman y el doctor Donato Alarcón. En riñón vamos a tener compromiso mucho menos frecuente y va a ser de mejor pronóstico lo que vamos a tener aquí. Y predominantemente lo que vamos a tener es una forma de glomerulonefritis membranosa, que es por naturaleza menos complicada de tratar que la glomerulonefritis proliferativa difusa. Responde bien a esteroides y a los inmunosupresores y es rara que tengan una crisis renal como la de la escleroderma. Si viéramos la clase de involucro que vamos a tener en nuestros pacientes con enfermedad mixta de tejido conjuntivo, veríamos que comparada con el lupus eritematoso generalizado, para la enfermedad mixta vamos a tener como en 34%, la más frecuente de las manifestaciones, una membranosa y en segundo lugar una mesangiana. Son relativamente menos complicadas de tratar, mientras que para el lupus eritematoso tenemos 18% de proliferativa focal y 38% de proliferativa difusa. En sistema nervioso lo que vamos a tener, que ocurre en 15% de los pacientes, principalmente por una neuropatía opresiva a nivel del quinto par, es decir, del trigémino con síndrome doloroso facial. Otro síntoma que podemos tener es cefalea. También podemos tener una meningitis aséptica, en que tenemos meningismo en el paciente, cefalea, tomamos una punción lumbar y tenemos ausencia de células y no hay elevación de proteínas ni descenso de la glucosa. A diferencia del lupus eritematoso generalizado, la psicosis y las convulsiones son raras en la enfermedad mixta. En el sistema hematopoyético vamos a tener participación de anemia de intensidad leve hasta en el 75% de nuestros pacientes y esto va a ser de tipo normocítico normocrómica, como es las que vemos en las enfermedades crónicas. Linfadenopatía la podemos tener hasta en la mitad de los pacientes. Característicamente también vamos a encontrar en las pruebas de función hepática una hipergamaglobulinemia mayor a 4 gramos, con una albúmina prácticamente de normal a disminuida. La leucopenia que vamos a observar está dada principalmente por linfopenia. Como parte del perfil de anticuerpos anticardiolipina, lo que podemos encontrar es, sí, la presencia de anticuerpos anticardiolipina IgG, IgM, pero que son independientes, no van a dependientes de beta-2 glicoproteína 1, no van asociados. Y estas mismas anticardiolipinas pueden ocasionar trombocitopenia. Podemos encontrar también en los exámenes de laboratorio una prueba de Coombs positivo, pero que no llega a dar una anemia hemolítica. Y a nivel de producción de células podemos llegar a tener una aplasia pura de células rojas. ¿Cuáles serían los datos que necesitaríamos tener como apoyo paraclínico para nuestros pacientes? Sería, si tomamos unos anticuerpos antinucleares por inmunofluorescencia, lo que vamos a tener va a ser un patrón de tipo moteado, lo que vamos a encontrar, y que este va a ser dado por los anticuerpos anti-RNP, que en esta es la manera en que se va a reflejar. Así sería, como vemos aquí, en células HEP2, como vemos el patrón moteado que lo vemos aquí en los núcleos celulares. Si hacemos videocapilaroscopía, si tiene patrón característico parecido al de otras enfermedades, pero que es combinado, o sea, no hay otras enfermedades que lo puedan tener, sino que se van a parecer mucho. Por ejemplo, aquí, en esta capilaroscopía, tenemos como una serie, aquí tenemos parte de la papila, las papilas unguiales aquí, y ven ustedes que no hay escasez de capilares, o sea, los capilares son abundantes. Capilares están conservando su arquitectura, sin embargo, tenemos esta arborización múltiple que ustedes pueden ver aquí y repetidamente en los diferentes capilares.
A diferencia de la dermatomiositis, que cuando lo tienen generalmente son muy escasos y aunque son muy intensas las arborizaciones. Aquí es más repetido. Tenemos las diferentes filas, la primera fila y la segunda fila de capilares, conservando la arquitectura. Otras cosas que podemos tener, tenemos hemorragias típicas de las llamadas hemorragias en humo de cigarro. Se ve como si se hubiera dejado un cigarro en un cenicero y a partir de ahí hubiera salido el humo, como lo estamos viendo hacia el aire elevándose, como tenemos aquí. La hemosiderina de cuando hubo sangre, que salió, generalmente esto lo vemos en forma lineal, y cuando nos vamos al extremo proximal vemos el capilar cortado, que está aquí. Se cortó este capilar, se necrosó y de aquí fugó sangre. Tenemos el borde, todo este borde blanco que ustedes ya conocen, es las papilas unguiales, y cómo sigue esta alineación aquí de hemosiderina, las hemorragias verdaderas. Aquí encontramos una torsión múltiple sobre sí misma. Son los hallazgos que podemos encontrar en una videocapilaroscopía en enfermedad mixta. ¿Y qué pasa si tomamos y vemos la determinación de tipificación de HLA en enfermedad mixta? ¿Qué sería lo que vamos a encontrar? Todo depende. Encontramos que va a existir asociación con el HLA-DR4, pero que este a su vez está asociado con el GM1, 3,5, 3,21, que son determinantes de cadenas pesadas de inmunoglobulinas. Si encontramos esta asociación, vamos a tener un riesgo relativo de enfermedad mixta de 8 en las personas que lo tienen. Una positividad que se predomina también al anti-U1-RNP, y tenemos aparición más temprana de las manifestaciones de enfermedad mixta. Mientras que si es HLA-DR4 sola, lo que vamos a tener es principalmente como manifestación predominio de edema de manos. Recuerden que no todos los datos clínicos están en todos los pacientes y al mismo tiempo. Tenemos el HLA-DRB1*0405, va a haber un predominio de artritis, lo que vamos a tener, de manera que sí tiene sus propias características. Ahora, si reunimos todos los datos de interrogatorio, de exploración, de apoyo paraclínico, de exámenes de gabinete y inmunogenética, tenemos que existen signos distintivos de la enfermedad mixta del tejido conjuntivo, como lo son la presencia de anticuerpos anti-U1, RNP, dirigidos al péptido de 68 kilodaltons. Existen anormalidades de la inmunoregulación de las células T, que son características, que son como la huella digital de las diferentes enfermedades autoinmunes del tejido conjuntivo. Existe una depuración que es normal de los complejos inmunes por el sistema retículo endotelial. Y esto explica por qué cuando se filtran los complejos más en un sistema retículo endotelial que es competente, no llegan hasta riñón y producen una nefropatía menos severa que en un sistema que tal vez el retículo endotelial no tan competente como en el lupus, entonces los deja pasar y llegan a riñón y se forma nefropatía de tipo proliferativo. Si vemos la hipertensión pulmonar, va a ser de un tipo de vasculopatía proliferativa, es decir, si hacemos cortes del tejido de los vasos pulmonares, vamos a encontrar, a diferencia, por ejemplo, de otra enfermedad que causa hipertensión pulmonar, otras enfermedades va a ser muy fibrosa en la capa media, mientras que en la enfermedad mixta va a ser muy celular, vamos a encontrar muchos núcleos. Otro hallazgo, si tomamos parte de un órgano en una biopsia o tomamos órganos y los estudiamos histológicamente en una autopsia, lo que vamos a encontrar sería que existe infiltración linfocítica y plasmocítica difusa en los órganos, cosa que no vemos en otras enfermedades autoinmunes. El doctor Donato Alarcón Segovia, que fundó el Departamento de Inmunología y Reumatología del Instituto Nacional de la Nutrición en el 67, 5 años después de que él llegó, publica el doctor Gordon Sharp su artículo en el American Journal of Medicine. Poco tiempo después de eso, comienza a estudiarse por parte del doctor Donato Alarcón y su grupo de inmunología y reumatología a la enfermedad mixta del tejido conjuntivo, habiendo existido una producción abundante de conocimiento y generación de conocimiento nuevo en los años 70 y los años 80. Y aquí tuvimos la oportunidad de, mientras
cuando fue mi maestro de trabajar junto al doctor Donato Alarcón Segovia. En ese tiempo se desarrolló el Simposio Internacional de Enfermedad Mixta del Tejido Conjuntivo y Anticuerpos Antinucleares en Tokio, Japón, entre el 29 y el 30 de agosto del 86. Aquí tienen ustedes al doctor Donato Alarcón Segovia, aquí el doctor Gordon Sharp. Me han de disculpar que no traje una foto grande del doctor Reiji Kazukawa, que aquí está. Este congreso el simposio fue por invitación. Y al terminar todos los trabajos de los invitados, se hizo un libro que es este que tenemos aquí, que es el de, ustedes pueden ver aquí, enfermedad mixta y anticuerpos antinucleares. Este se imprimió en Holanda, en Ámsterdam, en 1987, recogiendo los trabajos escritos por todos en la portada, y en este símbolo y dibujo que fue creado por Maurice Kahn. Fue por Excerpta Médica, una división del CEBIR. Aquí hubo oportunidad de participar el doctor Donato Alarcón con varios trabajos. Aquí tenemos aquí verán el copyright del editorial, el CEBIR de 1987, fue en Ámsterdam, y este libro editado por el doctor Reiji Kazukawa y el doctor Gordon Sharp. Aquí este es el artículo donde presentamos los criterios de clasificación y diagnóstico de la enfermedad mixta del tejido conjuntivo por el doctor Donato Alarcón Segovia y un servidor. Mario Cardiel posteriormente continuó con los trabajos y hizo comparaciones como esta que tenemos aquí, de los criterios diagnósticos del doctor Sharp, los criterios diagnósticos del doctor Kazukawa y los criterios diagnósticos del doctor Alarcón Segovia, que si los vemos en forma más cercana, aquí los tenemos. Se requiere un criterio serológico y existen 5 criterios clínicos. El criterio serológico es tener el anti-RNP positivo por el método de hemaglutinación, que era lo que se usaba en ese entonces, a un título de 1 en 1600 o mayor. Y de los criterios clínicos, tener por lo menos 3 de los que tenemos aquí. Edema de las manos o de los dedos, sinovitis, miositis clínica confirmada por laboratorio o por biopsia, fenómeno de Raynaud de 2 o 3 fases, y acrosclerosis o esclerodactilia, con o sin escleroderma proximal. Cuando agrupamos estos criterios y al validarlos, hubo algo que se notó, que si poníamos estos pacientes para medirlos frente a pacientes frente a los que se comparó, que fueron artritis reumatoide, Sjögren primario, esclerodermas, miopatías inflamatorias, lupus eritematoso generalizado, si se llegaba a esta combinación de edema de los dedos, de fenómeno de Raynaud y acrosclerosis, esto cruzaba mucho con escleroderma y creste. Por eso se agregó esta aclaración al final, que fue que si existía si los 3 mínimos eran edema de las manos, fenómeno de Raynaud y acrosclerosis, se requería la adición de un 4º criterio, ya fuera la sinovitis o la miositis. Actualmente se continúan utilizando, incluso trabajos a lo largo de este año que ustedes podrán ver en el PubMed. ¿Y cuál es el tratamiento? Ya les comentaba, varía mucho la clínica en estos pacientes. Son síntomas diferentes entre cada paciente y cronología diferente entre cada paciente. Por esto, una de las cosas importantes que tiene el diagnóstico es estar al pendiente de si va a haber algo que se nos presente a futuro y detectarlo tempranamente para prevenir complicaciones que pueden llegar a ser sumamente graves o fatales. De manera que los dividimos y que si los síntomas son principalmente cutáneos, como exantema o fotosensibilidad, podemos irnos con corticosteroides a dosis bajas, y con dosis bajas les digo de 7,5 a 15 miligramos por día de prednisona, y antipalúdicos. Si lo que tenemos es un predominio de artritis, entonces aquí y que no sea erosiva, que sea incipiente, podemos dar antipalúdicos, esteroides a dosis bajas, sin llegar a 20 miligramos de prednisona, y dar no tanto para exacerbaciones, sino de fijo metotrexate. Artritis erosiva, si la tenemos ya un poco más grave, sería entonces metotrexate
y otros, y si se requiere combinaciones con otras cosas, puede ser leflunomida o ya se pueden iniciar tratamiento biológico de su preferencia. Si existe serositis, que como ustedes recordarán, la serositis es de los síntomas o signos que requieren dosis, es de las pocas cosas en reumatología que requieren la dosis media de esteroide de medio miligramo por kilo, es decir, 30 miligramos al día para una persona de 60 kilos. Pero puede llegarse a usar un rango entre un cuarto de miligramo por kilo, es decir, de 15 miligramos a 1 miligramo por kilo, es decir, 60 miligramos en una persona de 60 kilos. En cuanto al involucro pulmonar, depende. Si es intersticial, lo que vamos a usar es dosis altas de esteroide a 1 miligramo por kilo y muy frecuentemente vamos a elegir al inicio bolos de metilprednisolona de 1 gramo por día por 3 días. Y después se puede seguir un tratamiento ya sea con ciclofosfamida o con mofetil-micofenolato para el problema de enfermedad pulmonar intersticial. Con seguimiento, por supuesto, cada 6 meses con pruebas de función pulmonar y de LCO invariablemente, y cada año con un TAC de tórax de alta resolución. Mientras que para la hipertensión arterial pulmonar sí se confirmó con un cateterismo derecho. Recuerden ustedes que solamente la ecocardiografía con presión mayor de 20 milímetros de mercurio con los criterios nuevos es solamente de un filtrado. Podemos usar aquí en hipertensión pulmonar al inicio corticosteroides a dosis de 1 miligramo por kilo, bolos de metilprednisolona y ciclofosfamida. Y anticoagulantes, como puede ser heparina de bajo peso molecular. Permítame ver aquí, hay una pregunta. No, perdón. Ahora, y anticoagulantes, pero aquí lo de mayor utilidad va a ser, serían, si no está suficientemente intensa la elevación de la presión, puede ser con inhibidores de la fosfodiesterasa, como el sildenafil, a dosis graduales hasta alcanzar 50 miligramos 2 a 3 veces al día. O prostaglandinas por vía inhalada, o antagonistas de los receptores de endotelina tipo 1, ya sea el citaseptan, mitaceptan o bosentan, cualquiera de ellos. Para enfermedad renal, si lo permite la baja gravedad de la enfermedad, podemos usar esteroides a medio miligramo por kilo. Y si se decide conveniente usar ciclofosfamida o mofetil-micofenolato, pero es entre medio miligramo y 1 miligramo por kilo lo que usaríamos para miositis. Funciona mejor y reacciona mejor que las miopatías idiopáticas, como la dermatomiositis y polimiositis a los esteroides, de manera que a veces podemos llegar a intentar medio miligramo por kilo de prednisona y acompañado de un solo inmunosupresor, eligiendo entre metotrexate y azatioprina. Les comentaba que hay que cuidar el aspecto vascular. Recuerden, en los 50 y los 60 nuestros pacientes de problemas de tejido conjuntivo fallecían por ineficacia de los tratamientos que daban, por actividad de la enfermedad, órganos quemados, y fallecía el paciente. Se logra hacer una inmunosupresión adecuada, luego en los 70s y 80s ya no fallecen de actividad de la enfermedad, pero fallecen por infecciones, por la eficacia inmunosupresora. Pero después, si viven lo suficiente, los pacientes no mueren de actividad, no mueren de infecciones, una inmunosupresión regulada, pero hay una actividad inflamatoria, recuerden, que va a estar en el endotelio de los vasos sanguíneos y los va a producir una aterosclerosis acelerada, y esto no se salva la enfermedad mixta del tejido conjuntivo. Por lo cual, estas recomendaciones que tenemos aquí del ACR Open Reuma de este año, de enero de 2020, quien estaría más calificado para hablar de esto que yo sería el doctor Dionisio Galarza, que tiene la clínica de cardioreuma en Monterrey. Pero aquí tenemos que estar muy al pendientes de cómo está la presión arterial, si hay diagnóstico de presión y si está controlada, si hay hiperlipidemia,
ser más estrictos con los lípidos y prevención o que el paciente deje de fumar. Estos serían los factores básicos modificables para que mejore la sobrevida cardiovascular y que no fallezca de problema cardiovascular de aterosclerosis acelerada. Las sobrevidas, si la podemos ver, es 98% a 5 años y 96% a 10 años. A veces, cuando hemos hecho manejo de pacientes que se manejan en Estados Unidos y aquí, en ocasiones su reumatólogo de Texas les dice, no se preocupe, usted lo que tiene es un baby lupus. Pues no, son enfermedades sumamente diferentes. El lupus y la enfermedad mixta del tejido conjuntivo. No es lo mismo, tiene un mejor pronóstico. ¿De qué pueden fallecer? Lo primero que les comentaba es la hipertensión arterial pulmonar. Eso es el principal problema. Aquí tenemos las curvas de Kaplan-Meier, sin involucro cardíaco, sobrevida, y con involucro cardíaco. Baja muy rápidamente. Esta curva con hipertensión arterial pulmonar, sin hipertensión, sobrevida bien, arriba de una sobrevida muy alta, y con hipertensión pulmonar baja. Aquí la tenemos para esta curva con la enfermedad intersticial pulmonar, sin enfermedad y con enfermedad intersticial pulmonar. Y aquí sin miositis y con miositis. Todo depende de qué va acompañado, cuál es el órgano blanco en la enfermedad mixta. ¿Qué conclusiones y perlas podríamos decirle o qué mensaje para llevar a casa les recomendaría de esta plática? Sería que la importancia, no se preocupen tanto del diagnóstico. Es lo que el anticuerpo nos dice acerca del paciente. Es decir, acordarse que el paciente no va a tener todas las manifestaciones en forma simultánea, que van agregándose a través del tiempo o ahí pueden frenarse. Puede ser que hayan visto una paciente que tuvo miopatía hace 18 años y hace 4 años se le agregó hipertensión arterial pulmonar y que no tiene esclerodactilia, no tiene esclerosis facial, no tiene artritis. Y eso tardó 16 años entre una manifestación y otra. Tenemos que estar al pendiente anticipando lo que pueda pasar. Esto, lo que tenemos que hacer es las cosas que puedan ser potencialmente mortales y tratarlas a tiempo. ¿Cómo? Un interrogatorio en cada visita que nos hagan. Y por lo menos en la primera visita hacer un escrutinio con pruebas de función pulmonar, es decir, con una espirometría y una DLCO, una prueba de caminata de 6 minutos, pulsoximetría, una ecocardiografía. Recuerden que el ecocardiograma nos sirve para hipertensión arterial pulmonar solamente si hay insuficiencia tricuspidia trivial. Si la persona no tiene insuficiencia tricuspidia trivial, no vamos a detectar absolutamente ninguna, no tenemos forma de detectar si existe la presión de la arteria pulmonar. Y ahí nos tenemos que ir, si la sospechamos, con el cateterismo cardíaco derecho. Y la otra es el TAC de tórax de alta resolución, tomarlo las menos veces posible, solo si se ofrece. Y esto sería lo que tendría que ver, y les pido de favor si pueden tomarle foto con la cámara de su celular, aquí a este código QR, para que nos hagan favor, si son tan amables, los médicos residentes, de contestar su encuesta. Y ahora sí, vamos, como andamos de tiempo, vamos a la sesión de preguntas y respuestas. Déjenme ver dónde se quedó la primera pregunta. ¿Sí, Mónica? Vamos a ver. Voy a abrir el chat aquí. Un momentito. Hay una pregunta. Sí, Mónica. Hay una pregunta del doctor David Vega Morales. David, ¿cómo estás? Dice, con el advenimiento de los nuevos autoanticuerpos en artritis reumatoide, en miopatías y patrones nuevos por inmunofluorescencia en células CEP2, ¿existen descripciones de estos
en enfermedad mixta del tejido conectivo? Muy buena pregunta, David. Mira, esto de los nuevos autoanticuerpos, aquí lo que está pendiente hacer, Mónica, es también que se haga el panel de miocitis en las personas que tienen enfermedad mixta del tejido conjuntivo. Eso es una buena línea también. Y de los nuevos autoanticuerpos, pues sí, están clasificados dentro de los que tienen. Generalmente es un patrón, más que ser un patrón fino de anticuerpos antinucleares, David, es un patrón grueso el que vamos a tener. Y esto ya se corresponderá con la publicación del 2013 de cuál es el patrón que corresponde, pero no hay uno nuevo para la enfermedad mixta dentro de esta clasificación que se hizo. Viene quedando como sospecha dentro de el número que corresponde a el moteado grueso, más que el moteado fino. Una pregunta del doctor Carlos Abud, que nos da mucho gusto que esté Carlos, aquí. ¿cómo estás? Gusto en Pregunta, saludarte. particularidades de enfermedad mixta de tejido conectivo en niños. ¿Se mantienen como se hablaba hace algunas decenas de años? Sí, Carlos, en los niños es muy buena pregunta, gracias. Aquí la mortalidad es diferente. Si se fijan, estuve hablando de mortalidad de los pacientes adultos de tejido, de enfermedad mixta del tejido conjuntivo por hipertensión arterial pulmonar, por mortalidad cardiovascular, rara vez hemorragia alveolar difusa. En los niños el cuadro clínico es diferente. En los niños produce mucha trombocitopenia y desafortunadamente para los pacientes pediátricos pueden fallecer de hemorragia cerebral desencadenada por la trombocitopenia y lo que sí es válido, como se decía antes, lástima, Carlos, no sé a qué te refieras con eso. Seguimos, Mónica. Sí, claro que sí. El doctor Mario Pérez, nuestro compañero de consejero vocal, ¿qué porcentaje de pacientes evoluciona a otra enfermedad durante el seguimiento diferente? Enfermedad mixta de tejido conectivo, como las series de lupus o esclerodermia. Como lo sería, perdón, lupus o esclerodermia. Muy bien, muchas gracias, Mario. Mira, aquí sobre todo el seguimiento es cuando está una enfermedad diferente, que es la enfermedad indiferenciada del tejido conjuntivo. Aquí, todas las enfermedades, las 6 enfermedades del tejido conjuntivo difusas que vimos, pueden ir y desembocar hacia una de esas enfermedades, la enfermedad indiferenciada del tejido conjuntivo, y la otra es que pueden quedarse estables. Ahora, si vemos la enfermedad mixta como tal, a veces se tiene la impresión en algunas series de que se puede llegar a convertir en escleroderma. La situación es que como con la escleroderma per se, no tenemos medicamentos muy eficaces y esto ha sido una cosa que hasta hay talleres, journals, libros y simposium de cuáles son las medidas de éxito del tratamiento en la escleroderma, porque no tenemos antiinflamatorios eficaces hasta el momento. Lo único que funciona es el trasplante de médula ósea o trasplante de células haploidénticas en etapas tempranas. Si no se hace esto, o sea, ¿qué pasa? Las cosas que ya se quedó fibrótica, así permanece, de manera tal que puede dar la apariencia de escleroderma porque la parte fibrótica de la enfermedad mixta, es decir, la esclerodactilia y la fibrosis pulmonar, es lo que o la aperistalsis, cuando es el grado extremo de la hipomotilidad esofágica, quedan persistentes y se dice que es escleroderma, pero lo que pasa es que la fibrosis hasta el momento, esperamos que en un futuro sí se pueda modificar, pero no se modifica con estos. Y la otra es que haya existido un diagnóstico erróneo desde un inicio. Bien, existen 5 preguntas más. Voy a dar lectura hasta la de la doctora Alejandra Enríquez Luna para no prolongarnos tanto, ya que esa es una petición expresa que nos han hecho y nos han recomendado. ¿Sí? Bien, la pregunta dice, dado que la hipertensión arterial pulmonar confiere peor pronóstico,
¿Qué opina usted acerca del uso del algoritmo DETECT que fue hecho para pacientes con esclerosis sistémica con más de 3 años de evolución de la enfermedad? Mismo, sobre el escrutinio en enfermedad intersticial pulmonar, es recomendable tomar TACAR, pruebas de función pulmonar del SO y en el caso anterior, ecocardiograma nasal o solo ante sintomatología. Muy bien. Sí, o sea, sí da efectivamente, doctora Alejandra, muchas gracias por su pregunta. Confiere peor pronóstico la hipertensión arterial, por eso tenemos que tomarla desde un principio. ¿Que se puede utilizar el algoritmo DETECT? Sí, sí se puede utilizar el algoritmo DETECT. No sé, probablemente es otra palabra, porque aquí la estoy leyendo, doctora, que dice el ecocardiograma nasal. No sé si sea el transesofágico, posiblemente. Sí, sí se puede hacer lo que usamos es el transtorácico, pero se podía usar el transesofágico si existiera duda, pero desde antes, o sea, si no hay insuficiencia trivial de la tricuspidia, no nos va a ser de utilidad, y lo que sí es la DLCO basal y TAC de alta resolución basal a todos los pacientes, y después dependiendo del cuadro clínico. Adelante. El doctor Everardo, nuestro expresidente Hola Everardo, ¿cómo estás? Sí. Dice, al ya no hacerse hemaglutinación, ¿cuál valor de corte sería adecuado para el diagnóstico con el uso de ELISA, me imagino, para los autoanticuerpos? Sí. De 20 unidades sería el corte para hacerlo con ELISA, Everardo. Bien, dice el doctor Roberto, buenas noches. Con respecto al empleo de bloqueo de IL-6, ¿tendrá un papel en el contexto de la enfermedad pulmonar intersticial como la esclerodermia? Bueno, aquí, muchas gracias por su pregunta, doctor Roberto. Aquí nos veríamos sujetos a las mismas ventajas y las mismas limitaciones que tiene en el uso del tocilizumab como anti-IL-6, Roactemra, en enfermedad pulmonar intersticial del escleroderma. Nos veríamos sujetos a las mismas limitaciones y mismos alcances. Bien, el doctor Juan Carlos Ramírez pregunta, ¿qué criterio utiliza para iniciar anticoagulantes o antiagregantes en estos pacientes? ¿El simple involucro de enfermedad pulmonar o ya el diagnóstico consistente de hipertensión pulmonar? Sí, sería según la intensidad de la hipertensión pulmonar y dilatación de cavidades derechas. Eso sería lo que nos daría la pauta para utilizar anticoagulantes, sobre todo para evitar trombos murales en ventrículo derecho, en aurícula derecha, que sería lo que tendríamos que evitar para posibles complicaciones. Bien, y un error mío, disculpen, estoy aquí atendiendo varias cosas. La doctora Alejandra Enríquez Luna decía de el ecocardiograma, por error puso nasal basal, a eso se refería, basal. Sí, basal. ¿No? Es correcto, basal, sí. Sí. Perdón. Y eso serían todas las preguntas. Muy bien. Ya no tenemos preguntas. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por su atención. Espero que les haya sido de utilidad. Es que dicen así de que, se puede utilizar el ecocardiograma nasal, y entonces así de, el ecocardiograma es un estudio del corazón. Y ya y dicen, no, es que se equivocó, quiso decir basal. Entonces, ay, nasal. Bien, creo que se está viendo otra vez los micrófonos